Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de cómo usar correctamente el micrófono. Así que muchas gracias por estarse conectando. Fíjense que todos los que somos cantantes, locutores, oradores o presentadores deberíamos de saber usar correctamente el micrófono. Pero yo sé que mucha de la gente que se está conectando con nosotros es principiante y a lo mejor no sabe cómo usarlo. O también tienen la necesidad de usarlo ocasionalmente, como por ejemplo algunos diputados cuando se suben a la tribuna, algunos directivos en sus juntas o bien los estudiantes cuando tienen que dar alguna presentación, van a tener que saber usar correctamente un micrófono. Por eso para ustedes está dedicado este tema del día de hoy. Así que aquí tenemos a nuestro fiel amigo, el micrófono. Primero que nada vamos a explicarles que la palabra micrófono se deriva del griego, que significa micros, que es pequeño, y fono, que es sonido. Entonces, es sonido pequeño, significa que este es un dispositivo para amplificar los sonidos, que pueden ser pequeños, no importa, gracias a la ayuda de un buen micrófono, podemos ampliar lo suficiente de tal suerte que no tengamos que desgastarnos de más al momento de hablar y mucho menos de cantar. Existen muchos tipos de micrófono. Hoy solamente les voy a platicar de algunos, pero el básico que usamos los cantantes es este. Este es un micrófono que es direccional. ¿Qué significa direccional? Que va a captar la señal que sale solamente si yo le hablo de frente. Por ejemplo, ahorita está prendido y si yo me lo pongo aquí, ustedes no alcanzan a captar lo suficiente. ¿Por qué? Porque si yo le hablo de ladito, no me va a escuchar. En cambio, si yo lo uso de esta manera, inmediatamente se va a amplificar el sonido. Luego entonces, por eso estos son micrófonos direccionales, es decir, que solo captan lo que se les habla de frente. Existen muchos, insisto, que tienen diferentes propiedades, pero digamos que como los extremos serían estos dos tipos. El que capta la señal del micrófono solamente cuando le hablas de frente, y están los omnidireccionales, que significa que recibe las señales de todos lados, no importa de dónde venga la señal. Chequen. Los micrófonos omnidireccionales van a captarlo absolutamente todo. En cambio, los direccionales no. Si tú le hablas de ladito, por ejemplo, estas son las ondas. Si yo estoy emitiendo mi sonido por aquí, no lo va a captar. Si yo le hablo de este lado, no lo va a captar. Si yo le hablara a 3/4, no lo va a captar. La única manera es que yo le hable totalmente de frente y entonces sí va a funcionar. No nos vamos a meter en el tema de micrófonos porque en la actualidad cada vez la variedad es mayor. Pero lo que sí les voy a decir es que como los básicos. Y primero vamos a empezar por las diferencias. Existen micrófonos alámbricos y también existen micrófonos inalámbricos, es decir, con cablecito o sin cablecito. Entonces, cuando la mayoría de las ocasiones lo que te van a poner en un evento van a ser con cable. Vamos a empezar con el uso del cable. A veces los cantantes no saben cómo usar correctamente el cable. ¿A qué me refiero con eso? Hay quienes a veces están cantando y estiran de más el cable y luego empiezan los problemitas de que a veces te capta la señal y a veces no te la capta. Entonces, por eso no sé si han visto que los cantantes, muchos cantantes profesionales, lo que hacen es darle como que una vueltecita al cable para que de esta manera, si al estar cantando me muevo y a lo mejor no me fijé qué tan largo era, si yo estiro el micrófono no se va a perder en ningún momento la captación de mi sonido. De otro modo corro el riesgo de que o se me desconecta o por momentos va a estar intermitente. Entonces lo ideal es protegernos haciendo pequeña ondita. Le damos una vueltecita al cable y ahí si tenemos algún tropiezo o cualquier cosa no nos va a afectar en el sonido. En ningún momento se va a interrumpir el sonido. ¿Ok? Entonces esa es la manera correcta. Cuando es alámbrico. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos el pedestal. Aquí es donde debe de ir colocado el micrófono. Esto va, insisto, sobre todo para la gente que empieza. Yo sé que los profesionales ya se lo saben.
Pero para la gente que empieza, a veces algo que para muchos podría ser como que, ay, por Dios, eso cualquiera lo sabe o es muy simple, de repente sí puede llegar a pasar. Tienen puesto el micrófono, lo quieren sacar y entonces lo estiran y, insisto, corren el riesgo de que o se les desconecte o hacen demasiado ruido al sacar el micrófono del pedestal. Fíjense bien, el pedestal tiene como una ranurita donde debe de ir insertado, ¿sí? Entonces, si yo lo meto con suavidad aquí, voy a hacer más para atrás, ahí, fíjense, ahí está. Si yo lo voy a sacar, lo correcto, hay quienes lo intentan sacar por arriba, pero por arriba, fíjense lo que va a pasar, qué feo se va a oír. Como obvio, está súper bien agarrado. Si yo intento sacarlo para arriba, en primera voy a batallar y voy a hacer como que el ridículo porque voy a intentar y no voy a poder. Si lo lograran sacar, corren el riesgo de que se les quiebre esta piececita o que hagan un ruidazo espantoso. Entonces, ¿qué sí es lo correcto? El micrófono lo estiro tantito hacia el frente, libero el cable y entonces ya está. ¿Sí? Para volverlo a colocar es igual. Pongo el cable y entonces lo empujo. No es a la fuerza tratar de insertarlo aquí, en el pedestal. Esa es una de las cosas que pasan mucho cuando se empieza a usar el micrófono ya de manera profesional en un escenario, porque imagínense, son tantos factores los que hay que cuidar. Pues bueno, uno más es el uso del micrófono. Ahora bien, vamos a continuar hablando. Yo les decía que hay micrófonos alámbricos e inalámbricos, pero también existen varios tipos de micrófono. Lo normal de un evento es este, que es el direccional, pero existen muchos otros. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en los noticieros la mayoría de los conductores lo traen aquí, ¿sí? Es como un clip y se le llama de clip o de solapa. Son chiquititos y vienen con un adaptador, que por eso se les llama de clip, porque los puedes poner fácilmente en cualquier parte de tu ropa o incluso, sí, generalmente es en esta área donde se coloca. Existen otros que se usan mucho, por ejemplo, en comedias musicales, que son como un palito y al final una bolita muy chiquitita, que generalmente son de color carne. Esos son muy discretos, se pegan con un tape y se maquillan para que no se note. O bien hay algunos que se ponen aquí, que es una especie de gotita, y también se te pone una cinta adhesiva, se maquilla y queda muy disimulado porque, insisto, son de color carne, entonces pasan muy desapercibidos y sobre todo en un escenario donde tienes al público por lo menos la primera fila, unos 2-3 metros, entonces ni quien lo vea, ¿no? Esos son los que se utilizan. Hay otros, por ejemplo, en el caso de los cantantes de ópera, normalmente no deberían de usar, pero lamentablemente hay algunos teatros que no tienen una acústica lo suficientemente buena. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen unos micrófonos colgados del techo que son súper chiquitos, pero que captan, esos sí son omnidireccionales, captan todo. Ajá. Y esos, por ejemplo, funcionan muy bien para un coro. ¿Qué pasa? Que si a un coro le pones directamente uno de estos, se va a oír uno solo de ellos, pero todos los demás van a quedar desprotegidos. Entonces, por eso es que este tipo de micrófonos no son los ideales para un coro, aunque lamentablemente en los eventos llegas y solo hay de estos. Solo hay de estos. Después les voy a explicar un poco. Cuando es un coro y te ponen de estos, entonces tendrías que alejarlo lo suficiente para que no capte solamente a una persona y tendría que ser no al nivel de la mayoría de los rostros de los del coro, sino que tendría que ser lo suficientemente alto. Bueno, hagan cuenta, mucho más alto que esto, pero si no me salgo un poco de la visión del celular. Pero supongan que este es el coro, entonces tendría que estar aquí. Aquí está el coro y acá están los micrófonos. Tiene que estar en alto para que puedan captar más. A veces yo sé que los omnidireccionales, los que captan todo, son mucho más caros y por eso pues casi no te los ponen en los eventos. Te van a poner de estos. Entonces, insisto, si es un coro, tienen que estar en alto y muy separados de todo el grupo para que puedan captar lo más que se pueda, aunque sabemos que son direccionales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, existen esos, les decía yo, los de techo, que esos se usan en los teatros, son súper chiquitos y se
acercan más o menos a un metro, metro y medio y captan perfecto. Existen otros que también se utilizan, que son unos que van en el piso, empotrados en el escenario, que son como una conchita. Esos también son fantásticos porque sobre todo cuando es una comedia musical o un evento donde te tienes que mover libremente, donde tienes que a lo mejor bailar y cantar y actuar, esas conchitas son maravillosas. Y en fin, existen muchísimos más, están los de estudio que son una maravilla y eso sí, son súper sensibles. De hecho, esos no los puedes tocar con la mano, los de estudio tienen incluso una como mallita que protege, ¿no? Para que no te pegues al micrófono. Esos son los ideales para estudio. Pero hoy me voy a dedicar a hablar concretamente de estos, que son los direccionales y son los clásicos y los que te vas a encontrar en cualquier lugar. Muy bien, vamos a ver. Yo ya les comentaba en un tutorial pasado la manera correcta de usar el micrófono. Y entonces yo les decía que la posición correcta, ¿cuál es? Fíjense bien, si yo lo pongo totalmente de frente a mí, eso es incorrecto, exacto, es incorrecto. ¿Por qué? Sí van a captar todo lo que digo, todo lo que canto, pero fíjense bien, si yo tomara el micrófono de esta manera, ¿qué ocurre? Pues que no me veo, ¿no? Me tapo. Yo solita me tapo y obviamente el artista tiene que verse, tiene que escucharse, entonces ponerlo totalmente de frente no sería lo correcto. Pero luego hay quienes lo ponen aquí. Entonces, si yo lo pongo pegado a mi ropa, por ejemplo, yo aquí traigo unas lentejuelitas. Si yo lo pego, oigan, ahí esto se pega y se hace todo un show, ¿vieron? Entonces, por eso no debe de ir pegado al cuerpo. Porque cualquier cosa que, por ejemplo, las mujeres que usamos muchos collares, ¿no? Imagínense, cada que choques con el collar, ahí va a hacer ruido. O si traemos botona dura, en caso de los caballeros, también puede llegar a sonar. Entonces, no es correcto esto. Chequen. Se oye bien feo. Entonces, no es ni de frente ni totalmente en vertical. Lo correcto que sería 3/4 en relación a mi cuerpo. Es decir, si yo estoy aquí, acá, sería aquí, 3/4. No es así, no es así, es 3/4, ¿sí? Es como en diagonal, para que me entiendan y explicarme, es una diagonal la que tengo que hacer. Ahora bien, la distancia, ¿a qué distancia debe de estar el micrófono de mi boca? Hay muchas personas que cuando empiezan a cantar, no sé si es por seguridad o por qué, pero se lo pegan totalmente a la boca. ¿Qué ocurre? Dos cosas que son fatales. La primera, que el sonido se escucha muy mal porque cada consonante que yo diga y que sea explosiva, como por ejemplo la P, la T, las S, van a silbar de más. Entonces, si yo me acerco mucho al micrófono y lo pego a mi boca, el sonido se va a oír distorsionado, va a generar muchísimo ruido y además es súper, pero súper antihigiénico. Imagínense, si normalmente al hablar podemos llegar a expulsar ciertas gotitas de saliva, imagínense al cantar. Y si además lo tienes pegado, bueno, aquello se vuelve un cultivo de bacterias impresionante. Entonces, nunca pegado a la boca, 1, para que sea limpio y nítido tu sonido, y 2, por cuestión de higiene, y más ahorita con esto del coronavirus, ahí sería un caldo de cultivo y una manera segura de contraer cualquier virus o bacteria, ¿ok? Entonces, nunca pegada a la boca. ¿Qué tanto me lo despego? Ese es el tema, ¿no? El siguiente tema. Ok, no lo voy a pegar a mi boca, pero entonces, ¿qué tan lejos? Va a depender de lo siguiente. Cuando estás cantando un pasaje que vas de pianos a mesofortes, es decir, suavecito más o menos, tendría que estar 4 dedos de mi boca. Se dice que es 4 dedos o el grosor de un billete. Si ustedes traen un billete de cualquier denominación y lo ponen arriba de su mano,
salvo que de verdad sean muy gorditos los dedos o no, a lo mejor habría una gran variación, pero yo creo que la mayoría de las personas, si pones un billete, abarca más o menos el grosor de tus 4 dedos. Entonces, a esta distancia tendría que estar el micrófono. Ahora, ¿cuándo sí me lo tengo que alejar? Cuando voy a cantar algo que es muy fuerte. Porque si yo mantengo la misma distancia y le estoy dando toda la potencia de mi voz, voy a distorsionar. Por ejemplo, voy a hablar un poco aquí. Aquí es mezzo forte, pero imagínense que yo me pongo intensa y entonces empiezo. ¿Oyen cómo se ve? Oye feo, empieza. Lo mismo ocurre con el canto. Entonces, si te vas a poner intenso o si vas a ir a un fuerte, estás aquí y entonces lo alejas y no pasa nada. No distorsionas, no se escucha feo. Ahora, por ejemplo, ahorita lo hice intencional. No sé si se darían cuenta. Hay algunas personas que cuando cantan se olvidan de que el micrófono siempre tiene que estar frente a mi boca. Pero a veces con la emoción y que estoy bailando y que al mismo tiempo estoy interpretando, de repente hay quienes se olvidan de este pequeño gran detalle y entonces se mueven y sí, están fantásticos en el escenario, están luciendo muchísimo, pero, por ejemplo, si yo hago esto, acuérdense que es direccional. Entonces, si yo voy a mover mi cara, la tengo que mover con todo el micrófono. Si es arriba, si es abajo. Pero si yo muevo mi cara, pero dejo, por ejemplo, aquí se pierde mucho el sonido, ¿se dan cuenta? Entonces, para donde hagas tu cara, tiene que estar el micrófono siempre de frente a mi boca. Ese es otro detalle que hay que cuidar. Ahora, hay algunos que les da por tomarlo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, cualquier ruidito se oye como que mucho más fuerte. 2, cuando uno habla, se oye como la voz se opaca, agarra un color oscuro. Y solamente si fuera rapero, pues entonces si quieres ese sonido oscuro, golpeado, ¿no? Incluso, si ese es el estilo rap. Pero si no, entonces no conviene tomarlo nunca en esta área que es donde está esta rejita y adentro está la capsulita que capta todas las señales. Vamos a recordar que los micrófonos son dispositivos que permiten captar todas las ondas que le llegan y convertirlo en una señal eléctrica para entonces, hacer la magia y amplificar el sonido. Pero si yo tapo esto, entonces las ondas no le pueden llegar igual o le llegan distorsionadas. Por eso no se debe de tomar de aquí. Lo ideal es que todos los micrófonos van a tener un mango. Entonces se toma de aquí. No de aquí donde está la conexión, porque también sería muy fácil que ocurriera un accidente, ni de aquí, sino justo en medio. Si quieres tener un mayor apoyo, a lo mejor con el pulgar sí puedes hacer esto. ¿Sí? Porque te da como más seguridad al momento de moverlo y no corres ningún riesgo de que se te caiga o pase cualquier cosa. Aquí se siente menos inestable, aquí al menos a mí me funciona mucho porque me da como estabilidad en cualquier movimiento que haga. Y más, insisto, si tienes que bailar o hacer algún movimiento extra, entonces puedes sostenerlo con el pulgar, pero evitar aquí o totalmente donde está la conexión. Ahora, cuando empiezan, siempre hay que probar sonido. Nunca es conveniente llegar al evento y decir, los ingenieros que se encarguen de, y luego hay los pobres, ¿no? Están sufriendo y haciendo maravillas para poder captar bien tu señal. No, cualquier persona que se diga profesional, o incluso aunque no lo sea, si estás empezando, ya cámbiate el chip. Y siempre que llegues a un evento, lo primero que tienes que hacer es moverte por todo el escenario, reconocer tu área de trabajo, saber dónde puede haber algún cable o dónde puede haber un clavo, porque todo eso, al momento de tu presentación, o luces fantástico o una cosita pequeña puede demeritar tu presentación. Entonces, primero haz un reconocimiento de tu espacio, de tu escenario. Segundo, checa la acústica. Si no vas a cantar con micrófono, como en el caso de las personas
que cantamos bel canto y que ahí no te proporciona micrófono. Entonces primero checa acústica del lugar y ubica dónde hay una mejor acústica para preferentemente cantar en esas áreas. Si sí tienes sonorización, entonces lo que tienes que hacer es probar micrófono. Pero fíjense bien, la manera correcta de probar un micrófono no es arandeándolo, porque hay mucha gente que llega y hagan de cuenta que este es el micrófono y le hacen así, ¿no? Nunca se le golpea fuerte, porque acuérdense que tiene una capsulita muy sensible que se llama diafragma y que si lo golpeamos fuerte, entonces cada vez vamos a hacer que tenga una menor recepción de esas ondas. Lo correcto es, sí le puedo dar ligeros golpecitos con un dedo. Ya. Ah, sí, está prendido. No tengo que porque hay mucha gente que sí, de repente lo golpetea muy fuerte. Eso no es correcto. Hay personas, por ejemplo, que empiezan como que a soplar en el micrófono para ver si está prendido. Y empiezan. Eso tampoco se hace. Porque, insisto, estamos llenando de cantidad de bacterias el micrófono. Lo ideal también sería tener sus cojinetes, sus protectores, porque eso hace que no suene tanto cuando pronuncias las consonantes explosivas, pero si no, entonces eviten golpearlo. Entonces la manera correcta es esta, ligeramente, ahí está prendido, inmediatamente se escucha. Ahora, la segunda, ya probé, sí está bien. A veces se confían y dejan todo en manos de los ingenieros de audio. Y luego los pobres, de verdad, nunca saben. Por ejemplo, les dicen, van a venir 3 cantantes. Ellos no nos conocen, ellos no saben si somos altos, chaparros, no conocen nuestra estatura. Entonces, simplemente te los ponen en la posición que deben de ir, pero tú eres el que tienes que regular qué tan alto o qué tan bajo lo quieres. No dejárselo a los ingenieros de audio, porque a veces ocurre que te ponen un pedestal, por ejemplo, a esta altura, y a esta altura, para mí, está altísimo, porque yo soy una persona de estatura bajita. Entonces, si me ponen algo aquí, pues imagínate, para poder llegar y cantar bien, tendría que estar haciendo malabares. Pero, si me lo ponen más bajo, por ejemplo, es una maravilla. Este pedestal que tengo aquí es una maravilla, porque hay unos que de la parte de en medio tienen como un tornillito y de ahí se les sube o baja. No, es una maravilla porque nada más aprietas aquí y subes o bajas. Estos son ideales porque no batallas nada, el cantante no sufre, no tiene que estar a la hora de la hora, ¿no?, haciendo malabares. Nada más, si se dan cuenta, aquí tiene una pequeña, ¿cómo podríamos llamarle? Como botoncito, el cual tú empujas y entonces subes o bajas. Esta es una maravilla para todos los cantantes. Sería conveniente tener este tipo de pedestales, porque simplemente oprimes y ya, lo pones a la distancia correcta, ¿sí? Insisto mucho en que deben de proteger que se vean, que no se cubran la cara, porque de repente quienes lo ponen aquí, entonces así no funciona. Entonces siempre cuidar eso, que la altura de tu pedestal sea la correcta, que no esté ni muy alta ni que tampoco te quede demasiado bajita. Excepción, cantantes de ópera. Los cantantes de ópera, cuando cantas en exterior, entonces sí, te pones el micrófono súper alejado y de ahí cantas. Porque el cantante de ópera, si se lo ponen muy cerquita, lo que ocurre es que satura, porque no es una voz blanca, sino que es una voz impostada. Entonces, los decibeles son mucho mayores en una voz impostada que en una voz blanca. Entonces, si tú cantas ópera y vas a cantar en exterior y si necesitas el micrófono, tiene que estar alejado, nunca pegado como si fuéramos a cantar pop. Muy bien, hasta ahí espero estar siendo como que muy clara, que tenemos que cuidar distancia. Tenemos que cuidar la posición del micrófono, el cable, el hacer pruebas de sonido. Todo es indispensable para que tú puedas tener una presentación limpia, digna. Por cierto, muchas gracias. Veo que está conectado Walter Pineda. Gracias, Walter, porque Walter fue así como el angelito de la guarda, que me dijo que ayer había unos problemitas con el internet y yo no me había dado cuenta. Gracias, Walter, por estar tan al pendiente y por estar arropando y por estar cuidando y por estar protegiendo. Muchas gracias. ¿Qué dice Martina Salas? Está conectada. ¿Cuál compraste? A ver, comparte. No entendí cuál fue el que compraste, Martina. ¿Qué compraste que no estuvo correcto? Vika Garrido nos saluda a todos. Dice, buenos días. Muchas gracias, Vika. Gracias por estar conectada.
No sé cuál comprarías o a qué te refieras con que ya metiste la pata, pero lo ideal es ese tipo de pedestal. No sé si a lo mejor te refieras a eso, al pedestal, que tal vez es de los que tienen como que un tornillito abajo, ¿no? Que hay que ajustar y desajustar. Estos son muy, muy prácticos y son los que yo siempre recomiendo. Entonces, hoy estamos hablando del uso correcto del micrófono, cómo beneficia o bien cómo demerita el no saber usarlo en una presentación. Por hoy, hasta aquí llegó el tema. Espero que les sea de utilidad como siempre. Intento que llegue a la gente de la mejor manera posible. Siempre busco usar palabras lo suficientemente claras, pero si por alguna razón no lo he logrado, comenten, hagan preguntas. Yo estoy encantada. Siempre antes de dormir checo todos los comentarios que se recibieron durante el día y a todos les contesto con muchísimo, muchísimo cariño. Entonces, saludos. Nos conectamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Saludos.